Hola. Soy una mujer de 30 y tantos años que, a punto de casarse, nunca imaginó que su vida daría un vuelco tan brusco. Llevaba casi 2 años de relación con mi novio y estábamos preparando la boda sin grandes problemas. La presentación formal de las familias fue bien y el ambiente entre todos era, en la superficie, pacífico. En particular, mi futura suegra parecía, al principio, una persona muy afable y proactiva. Me trataba con un cariño inmenso, diciendo que me consideraría como a una hija. Además, cuando empezamos a preparar la boda, fue ella quien tomó la iniciativa de decir que la casa de los novios era algo muy importante y que por eso un adulto debería ayudar. Con estas palabras, yo, que poco entendía del mercado inmobiliario, me sentí tranquila. Sinceramente, fue un alivio. Como se suele decir, una boda no es solo la unión de 2 personas, sino de 2 familias. Por eso, creí que tener una suegra así era una bendición. El problema empezó el día en que fuimos a firmar el contrato de arras de nuestra primera casa, o mejor dicho, momentos antes, cuando la agente inmobiliaria me llamó aparte. Confiar en esa mujer te va a traer un gran problema. Ten cuidado. Esta simple frase detuvo mi boda. A partir de ahora, voy a contaros, paso a paso, la verdad inimaginable que descubrí desde ese día y cómo la superé. Por favor, escuchad mi historia hasta el final y acompañadme. Os voy a mostrar cómo, a veces, la realidad consigue ser más dramática que cualquier telenovela. Así que, mi historia empieza ahora. Mi primer encuentro con mi exnovio, Javier, fue en un taller de colaboración externa organizado por mi empresa. Fue ese día cuando lo vi por primera vez. Ni siquiera éramos del mismo equipo. Al principio, él era solo una persona más con la que me cruzaba. Sin embargo, durante una discusión de grupo, coincidimos en la misma mesa y fue ahí donde hablamos en serio por primera vez. No era un hombre de muchas palabras, pero cada frase que decía era meditada. Yo, de hecho, siempre he preferido a las personas que van directas al grano, en vez de aquellas que hablan por hablar, sin decir nada útil. Me gusta más tratar con ese estilo de persona, ya sea en el trabajo o en la vida personal. Y Javier era exactamente así. Su actitud tranquila y seria me llamó la atención. Al final del taller, fui yo quien, con valentía, le pidió su contacto. Extrañamente, sentí que si dejaba escapar a esa persona, me arrepentiría. Y no quise dejar que alguien que yo deseaba simplemente pasara por mi vida. Normalmente no soy de tomar la iniciativa ni de declararme primero, pero aquel día, no sé de dónde saqué el valor, le pedí su número. Afortunadamente, me pareció que Javier tampoco era indiferente hacia mí y, aunque un poco tímido, acabó por darme su contacto. Nuestras conversaciones empezaron de forma ligera, pero no frívola, y sin presiones, y a lo largo de días y semanas, se convirtieron en parte natural de nuestro día a día. Él era un profesional dedicado. Incluso los fines de semana, leía libros de desarrollo personal y organizaba sus planes para el futuro. No era alguien que decía vagamente quiero tener una buena vida, sino alguien que pensaba concretamente en cómo quería vivir. Eso me gustaba de él. Después de empezar a salir, no cambió. Aunque las citas puedan parecer todas iguales, los momentos de felicidad sencilla con él, que me traían una sensación de entusiasmo y confort, hicieron que mi corazón se enamorara aún más. En lugar de regalos caros, me dedicaba su tiempo, viniendo a verme, y en los momentos difíciles, me escuchaba en silencio. Durante 2 años apenas discutimos. Claro que había pequeñas divergencias de opinión, pero las resolvíamos siempre a través del diálogo. Cuando yo estaba más sensible, él daba un paso atrás. Cuando él estaba cansado, era yo quien se acercaba. El esfuerzo por comprendernos era natural. Quizás por eso, la conversación sobre la boda no surgió de repente. Fluyó de forma natural, como un paso obvio. ¿Qué te parece si dejamos de ser novios y nos casamos? Ante sus palabras, dichas de forma sencilla y natural, yo sonreí y asentí. Pensé que no había razón para dudar. No fue una pedida de mano grandiosa y extravagante, pero yo lo preferí así. Ya formábamos parte de la vida del otro, y no podíamos imaginar un futuro separados. Por eso, implícitamente, ya estábamos diseñando un futuro juntos. Fue entonces cuando Javier tocó el tema de la boda, y yo sentí una fuerte convicción de que, con él, conseguiría construir una familia normal y estable. Poco tiempo después, Javier hizo una petición oficial, ofreciéndome un anillo.
Así, prometimos casarnos y fuimos primero a presentarnos a mis padres. Él estaba visiblemente nervioso, pero se comportó de forma educada y correcta. Respondió con claridad a las preguntas de mi padre y dio respuestas sinceras a las preocupaciones de mi madre. A mis padres les gustó bastante. Parece una persona muy seria y responsable. Sobre todo parece que va a cuidar bien de nuestra hija, lo que me deja tranquila. Al oír esto, me sentí orgullosa. A continuación, fue la visita a mis futuros suegros. La casa en la que entramos por primera vez estaba impecable y ordenada. Su madre me recibió con una sonrisa de oreja a oreja, y el padre parecía un hombre callado, pero distinguido. A pesar de ser nuestro primer encuentro, la incomodidad no duró mucho. Cenamos juntos, compartimos historias de nuestras familias y hablamos sobre los planes para la boda. Yo estaba nerviosa por ser la primera vez en una situación así, pero ellos crearon un ambiente tan relajado que, por dentro, sentí un alivio. Con esta familia no habrá grandes preocupaciones, pensé. Con tanto amor y alegría, sentí que cualquier problema que surgiera en el futuro se resolvería fácilmente entre todos. Poco después, se fijó la cena de presentación formal de las familias. En cierto modo, lo hicimos bastante pronto. Poco después de hablar de casarnos y de presentarnos a los padres, mis futuros suegros dijeron: «Si os vais a casar de todas formas, ¿para qué posponerlo? Celebremos la ceremonia antes de que acabe el otoño». Javier y yo estuvimos de acuerdo. En realidad, yo no era una persona de tener grandes sueños con el día de la boda. Muchas mujeres planean la boda con antelación, investigan 1001 cosas y quieren realizar sus sueños, pero yo no tenía esos sueños, así que no me importaba acelerar las cosas. Para mí, una ceremonia sencilla en una finca agradable, solo con la familia y los amigos más cercanos, sería suficiente. Javier pensaba de la misma forma. Por eso, no teníamos razones para oponernos a un cronograma más rápido. Así, los preparativos para la boda empezaron a avanzar a un ritmo mucho más acelerado de lo esperado. Visitamos fincas para el banquete, fijamos la fecha, agendamos la sesión fotográfica con el estudio. Poco a poco, la lista de tareas se iba completando. Con el avance de los preparativos, la presentación formal de las familias también se fijó rápidamente. Para la cena, me vestí de forma elegante. Siendo el encuentro oficial entre las dos familias, sería mentira decir que no estaba nerviosa. Con el corazón dividido entre la emoción y el nerviosismo, me dirigí al restaurante. Al sentarme, me di cuenta de que, al contrario de mi nerviosismo, el ambiente era mucho más relajado. En las telenovelas siempre vemos todas esas formalidades, lo que hace que todo sea más extraño y tenso. Pero afortunadamente el ambiente era cómodo y agradable. Los padres hablaban de sus trabajos y reían, mientras que las madres compartían experiencias de preparativos de bodas, creando un vínculo. De entre todos, mi futura suegra fue especialmente afable conmigo. «Voy a pensar en ti no como una nuera, sino como una hija más. De ahora en adelante, piensa en mí como una madre, con toda confianza». «De acuerdo». Me cogió la mano con fuerza y dijo que nos llevaríamos muy bien. Y sus palabras me sonaron muy cálidas. La verdad es que la relación con la suegra es algo que preocupa a todo el mundo. ¿Cierto? Pero, aquel día, mi futura suegra no me pareció nada intimidante. Al contrario, tomó la iniciativa de decir que, si los preparativos de la boda eran difíciles, solo tenía que decírselo, y que ayudaría de buen grado en las cosas más importantes. Dijo también que, si era necesario, ayudaría a ver fincas o a encargarse de los muebles para la casa. Especialmente cuando hablamos de nuestra primera casa, mi futura suegra fue muy proactiva. Dijo que hoy en día hay muchas estafas con alquileres e inmuebles, y que abordar estos asuntos sin cuidado podía salir muy mal. Mencionó que conocía a un agente inmobiliario, y que ella misma, aunque por poco tiempo, había tenido experiencia como intermediaria, ofreciéndose a ayudar. Javier y yo, sinceramente, no entendíamos mucho de inmuebles. Habíamos oído muchas historias de estafas y estábamos perdidos sobre qué hacer y cómo protegernos al buscar casa. El hecho de que se ofreciera a ayudarnos, arremangándose en un área en la que éramos débiles, nos dejó inmensamente agradecidos. Por eso, sus palabras no sonaron como una intromisión, sino como un gesto de agradecimiento. Pensé que sería mejor tener a un adulto con experiencia acompañándonos. Javier también dijo que se sentía más tranquilo con su madre ayudando, y yo estuve de acuerdo.
Pensé que teniendo ella experiencia en el sector y siendo la casa de su propio hijo, miraría todo con aún más atención y cuidado. En ese momento, encaré de forma muy positiva la idea de que la boda no es un problema solo de la pareja, sino algo que involucra a las dos familias. La actitud de su familia, de mostrarse dispuesta a ayudar, me pareció muy reconfortante. Hasta aquel momento, pensaba, creo que he tenido suerte con la familia de mi novio. Después de eso, los preparativos de la boda transcurrieron sin problemas, y mi futura suegra me trataba siempre con cariño y amabilidad. Todo era tan natural, tan pacífico. Por eso, creo que nunca sospeché nada. Ni por un segundo pensé que, detrás de aquella afabilidad, se pudiera esconder algo. Así pasó el tiempo. Y estábamos en plenos preparativos para la boda. Fue una época ajetreada, entre pruebas del vestido de novia y la elección del diseño de las invitaciones. Una tarde, recibí una llamada de mi futura suegra. He llamado para darle una buena noticia a mi futura nuera. ¿A qué no adivinas? He encontrado una casa perfecta para vosotros. ¿Quieres ir a verla? Mi futura suegra dijo que había aparecido una casa excelente, una oportunidad imperdible, e insistió en que fuéramos a verla inmediatamente. Su voz estaba inusualmente animada. Quedé con Javier y mi futura suegra después del trabajo, y fuimos juntos a la inmobiliaria. El agente ya nos esperaba, y parecía conocer a mi futura suegra. La casa, para ser sincera, era fantástica. La ubicación era óptima, cerca del metro, tenía mucha luz natural, y el interior apenas necesitaba reformas. El salón era espacioso, la cocina moderna, y la vista desde el balcón era impresionante. En cuanto la vi, pensé, vaya, ¡qué espectáculo! Sin embargo, el problema era el precio. Estaba muy por encima de nuestro presupuesto. Decir muy por encima ni siquiera es suficiente. Era absurdamente caro. Mentalmente hice los cálculos en la calculadora del móvil. Era realmente genial, pero era un valor que no podíamos permitirnos de ninguna manera. Cuando salimos, mi futura suegra tenía una expresión de enorme satisfacción. Decía que la zona era buena, que el valor seguiría subiendo, y que oportunidades como aquella no aparecían todos los días, que teníamos que aprovechar. Sin embargo, por muy buena que fuera la casa, si estaba tan fuera de nuestro presupuesto, para mí no era una opción. Dudé un poco, y con cuidado, le dije que la casa era fantástica, pero que el precio me parecía demasiado alto. La casa es maravillosa y me encantaría vivir aquí, pero está mucho más allá de lo que habíamos pensado y, para nuestra situación actual, es un lujo excesivo. Añadí que no quería comprar una casa con tanto esfuerzo financiero. Dije que, aunque hoy en día parece normal casarse con deudas, no tenía intención de adquirir una casa tan cara. Al oírme, mi futura suegra empezó inmediatamente a hablar de hipotecas, que hoy en día todo el mundo pedía el máximo de crédito posible para comprar casa, que empezar con una casa de alquiler estaba bien, pero que, si íbamos a comprar casa más tarde de todas formas, ¿no sería mejor aprovechar una oportunidad como esta? Que si los dos trabajábamos más duro, pagaríamos la deuda en un instante. Y añadió que el valor de aquella casa solo iba a subir, que era como ganar dinero sentado. En pocos años, el valor se multiplicaría, dijo ella con una voz llena de certeza. Como yo seguía dudando, dijo que prestaba el dinero que faltara, y que podríamos devolvérselo poco a poco. Con estas palabras, Javier pareció interesado, y yo me quedé con el corazón en un puño. Agradecía inmensamente la intención de mi futura suegra de ayudar. Sin embargo, esa ayuda para mí parecía una carga. Por eso, esta vez, hablé de forma un poco más firme. Si no ponía un punto final a la cuestión, era obvio que seguiríamos teniendo la misma conversación. Suegra, agradezco inmensamente su intención, pero queremos empezar dentro de nuestras posibilidades. No tenemos intención de hacer un esfuerzo financiero de este calibre, y nos gustaría que buscara algo dentro de nuestro presupuesto. En ese instante, la expresión de mi futura suegra cambió por completo. Aquel rostro siempre sonriente, afable y cariñoso, se endureció de una forma muy sutil. La sonrisa se mantuvo en sus labios, pero la mirada era diferente. Fue por un breve momento, pero el ambiente a nuestro alrededor pareció helarse. Javier no pareció notar el cambio de ambiente, pero yo lo sentí claramente. Aquel día, por primera vez, vi en el rostro de mi futura suegra algo que no era decepción, sino otra cosa. No puedo explicar exactamente qué era, pero en ese momento sentí un escalofrío extraño y me preocupé por si la habría ofendido.
En los días siguientes, la imagen del rostro de mi futura suegra no me salía de la cabeza. ¿Acaso mi decisión de decir que la casa era cara fue demasiado brusca? ¿La herí innecesariamente? Estas preocupaciones me carcomían. Aquel rostro que se endureció por un instante no dejaba de molestarme. Al fin y al cabo, ella había buscado la casa para nuestro bien. Quizás debería haber sido más delicada, pensé. Sin embargo, al contrario de mis preocupaciones, mi futura suegra actuó como si nada hubiera pasado, tratándome como siempre. Me llamaba, y con su voz amable de siempre me preguntaba si los preparativos de la boda iban bien. Solo entonces respiré aliviada, y pensé que quizás había sido yo la que había exagerado. No obstante, después de ese incidente, las casas que mi futura suegra encontraba eran extrañamente todas de lujo. La ubicación era buena, pero eran caras. Algunas eran de obra nueva, y por eso, inasequibles. La mayoría tenía vistas espectaculares, pero era imposible comprarlas sin una gran hipoteca. Esto no ocurrió una o dos veces, sino repetidamente, lo que me dejaba en una situación muy embarazosa. Cada vez que veíamos una casa de estas, tenía que repetir lo mismo, que la casa era estupenda, pero el precio era un problema. Rechazar constantemente era, sinceramente, agotador, y cada vez que yo me negaba, mi futura suegra decía siempre lo mismo, que ahora parecía caro, pero que, más tarde, veríamos que no era nada caro, que el valor de los inmuebles siempre sube, que no debíamos pensar en ello como un gasto, sino como una inversión, y volvía a decir que ayudaría con el dinero que faltara, y que podríamos devolvérselo lentamente, continuando intentando persuadirme. Javier también empezó a inclinarse cada vez más hacia el lado de su madre. Mamá se está tomando muchas molestias en buscar, y que estemos siempre rechazando tampoco queda bien. No, lo que falta lo pedimos de préstamo, y mamá ayuda. ¿Cuál es el problema? Las palabras de Javier me dejaron sin respuesta. Si hacía lo que él decía, todo se resolvería de forma simple y rápida. Pero yo no me sentía cómoda. No quería empezar nuestra vida de casados con una gran hipoteca e intereses altos, aunque todavía no teníamos planes concretos para tener hijos. Pensando en el futuro, cada céntimo podría hacer falta. Y con nuestros ingresos limitados, no quería renunciar a tantas cosas por la casa. No quería arriesgarlo todo basándome en la vaga esperanza de que el valor de la casa subiera. En cierto momento, la sensación de que aquello estaba mal se hizo cada vez más clara. Por eso, decidí finalmente buscar casa por mí misma. Mi futura suegra seguía encontrando solo casas carísimas, y yo estaba exhausta de rechazarlas. Así, no tuve otra opción que empezar a buscar yo misma. Visité varias inmobiliarias, y aunque no era tan experta como mi suegra, estaba decidida a intentarlo. Sin embargo, como no entendía mucho del tema, me preocupaba la posibilidad de que me engañaran, y pensé que sería bueno pedir el consejo de alguien que supiera. Pedí ayuda a un conocido, que me presentó a un conocido suyo, que a su vez me recomendó a una agente inmobiliaria, diciendo que era de confianza. Cuando la conocí, la agente escuchó mi historia, anotó detalladamente nuestro presupuesto, nuestra capacidad de endeudamiento, nuestra situación y las condiciones que queríamos. Pocos días después, me mostró una casa que era perfecta. Estaba un poco en las afueras, pero el transporte no era malo. Estaba en una zona residencial tranquila, y el precio correspondía exactamente a mi presupuesto. No era una construcción nueva, pero la casa estaba impecablemente conservada. Tenía mucha luz, y era la casa ideal para nosotros, ni más ni menos. Al entrar, sentí inmediatamente: es esta. No era tan cara como las casas que mi futura suegra mostraba, y era un sitio donde podíamos empezar con nuestros propios medios. Me encantó la casa. Aún así, para asegurarme, seguí visitando muchas otras casas, algunas que encontré yo misma, otras que la agente de confianza me mostró. Algunas tenían un buen precio, pero la ubicación era inconveniente. Otras no me gustó la distribución, y otras tenían el interior deteriorado. Por más que buscaba, ninguna me gustaba tanto como la primera. Aquella era mi primera opción. Decidí que teníamos que firmar el contrato para aquella casa que correspondía a nuestras condiciones y que tanto me había gustado. Días después, le hablé de la casa a Javier. Le expliqué la ubicación, la superficie, la distribución, el precio, etc. Aunque no se comparaba con las casas que su madre había elegido, la reacción de Javier fue positiva.
Dijo que tenía que contárselo a su madre, para que no se tomara más molestias en buscar, y la llamó inmediatamente. «Mamá, Sofía ha encontrado una casa estupenda. Está en las afueras, pero el precio está dentro de nuestro presupuesto, y parece buena». No pude oír bien la conversación al otro lado de la línea, pero Javier me miraba de reojo, como evaluando mi reacción. Después de colgar, me dijo: «Mamá quiere verla en persona». Según Javier, la futura suegra preguntó qué casa era esa para que me gustara tanto. Dijo que, incluso con un agente inmobiliario, hoy en día había muchas estafas y no se debía confiar en cualquiera, y que ella tenía que verla con sus propios ojos para estar segura, por lo que quería ir con nosotros. Al oír esto, dudé por un momento. Me sentí un poco presionada. Agradecía la preocupación y el cuidado, pero no me parecía que fuera con buenas intenciones. Tenía la sensación de que la actitud era más del tipo: «Vamos a ver si es tan buena como la que yo encontré». Sin embargo, no tenía una buena razón para negarme. Aunque un poco incómoda, pensé que no había nada malo en que fuera a verla, y que quizás viera detalles que a mí se me hubieran escapado. Así que acepté. Desafortunadamente, el día que quedamos para ir a ver la casa con mi futura suegra, Javier dijo que tenía mucho trabajo y no podía ir. Así, acabé yendo yo y mi futura suegra a la oficina de la agente inmobiliaria. Al abrir la puerta, la agente me saludó con una sonrisa simpática. «Ah, ya habéis llegado». Yo le devolví el saludo con una sonrisa. Pero, en el momento en que mi futura suegra entró detrás de mí, la expresión de la agente cambió de forma muy sutil. Parecía que iba a saludarla alegremente, pero dudó por un instante. Sus cejas se levantaron ligeramente y luego volvieron a la normalidad, y me pareció que miró a mi futura suegra con aire interrogante. Por un momento, pensé: «¿Qué pasa?», pero no le di importancia. Poco después, fuimos en el coche de la agente hasta la casa que tanto me gustaba. Al llegar, la agente comenzó con una breve explicación. «Esta casa está muy bien conservada. Se ha pintado recientemente. El propietario quiere vender rápidamente, por lo que el precio es negociable». Yo asentí mientras escuchaba la explicación. Sin embargo, mi futura suegra apenas parecía escuchar y comenzó a inspeccionar la casa rápidamente. Daba golpes en las paredes, abría las ventanas, abría y cerraba los armarios, pareciendo muy meticulosa. Su actitud era un poco diferente a las otras veces que habíamos ido a ver casas. Parecía más rigurosa, como si estuviera buscando algo. No estaba concentrada en la explicación, sino evaluando todo con una mirada crítica. Era como si pensara: «Venga, que aparezca algo. Tiene que haber algún defecto aquí». Poco después, mi futura suegra le hizo una pregunta a la agente. «Pero, ¿por qué el dueño quiere vender la casa con tanta prisa? ¿Hay algún problema?» «¿Problema? No, en absoluto. Tuvo que mudarse al sur del país por motivos de trabajo, y por eso ha puesto la casa a la venta con urgencia. Como no puede estar yendo y viniendo por la casa, quiere zanjar el asunto lo más rápido posible antes de mudarse definitivamente». Después de responder, la agente hizo una pausa y miró de nuevo a mi futura suegra. Y, con cuidado, le preguntó si ya se habían visto en algún sitio. El ambiente se volvió extraño. La agente, frunciendo el ceño, añadió: «Desde que entró en la oficina me pareció familiar. Pensé que era impresión mía y no dije nada, pero cuanto más la miro, más me parece que la conozco. ¿Usted cree? Es la primera vez que la veo». Ante las palabras de la agente, mi futura suegra respondió con una expresión fría. Y luego, de forma natural, dijo que, como ella trataba con mucha gente, debía estar confundiéndola con alguien parecido. La agente, después de pensar un poco, respondió que quizás fuera eso. Yo tampoco le di importancia a la situación. Después de eso, mi futura suegra comenzó a hacer preguntas más específicas sobre la casa. ¿Cuál es el valor exacto de la hipoteca de esta casa? ¿Tiene una nota simple reciente del registro? ¿La fecha del registro no tiene problemas? Ante estas preguntas, la agente consultó los documentos que traía y respondió a las cuestiones de mi futura suegra. Después, con una expresión de sorpresa, la miró y le preguntó cómo es que sabía tanto, si andaba viendo muchas casas. Dijo que o había estudiado mucho o era casi una experta. Fue entonces cuando yo respondí naturalmente: «Ah, es que mi suegra trabajó en este sector durante un tiempo».
Apenas pronuncié estas palabras, mi futura suegra levantó ligeramente la barbilla, con una expresión presuntuosa. Era como si dijera: ¿lo ves? Yo soy de este nivel. Pero en ese instante, el rostro de la agente inmobiliaria se endureció de forma casi imperceptible. Fue por una fracción de segundo, pero su expresión cambió claramente. Sin embargo, acto seguido, actuó como si nada y dijo, sonriendo: «Ah, ¿es eso? No me extraña que sepa tanto». Pero, aunque sonreía con los labios, su mirada parecía compleja. Pensé que quizás había visto mal o estaba siendo demasiado sensible y lo dejé pasar. Después de ver toda la casa, le pregunté con cuidado a mi futura suegra qué le parecía, pues yo quería seguir adelante con el contrato. Sinceramente, aunque estuviera en las afueras, el transporte no era malo, y como teníamos coche, no me parecía un gran problema. El presupuesto cuadraba y el precio era negociable, por lo que estaba convencida de que no encontraríamos nada mejor. Esperaba que mi futura suegra estuviera de acuerdo conmigo. Sin embargo, mi futura suegra miró de nuevo la casa y, con una expresión de insatisfacción, me preguntó por qué tenía tanta prisa en cerrar el trato. Dijo que con las casas no se puede tener prisa, que hay que pensar con mucho cuidado, y añadió, de forma tajante, que debíamos buscar un poco más antes de decidir. Sus palabras me dejaron un poco decepcionada. Me parecía improbable encontrar una casa mejor que esta, y, si nos demorábamos, otra persona podría contratarla primero, lo que sería un gran problema. No conseguía entender qué más había que ver o ponderar, pero mi futura suegra, como si no quisiera continuar la conversación, salió abruptamente. No tuve otra opción que seguirla. Pensé que en lugar de insistir en hacer el contrato allí mismo, sería mejor hablar más con Javier. Al final, me tragué mi decepción y le dije a la agente: «Vamos a hablarlo mejor entre nosotros y luego nos ponemos en contacto». La agente miró por un instante la espalda de mi futura suegra y luego a mí, asintiendo con la cabeza. Después de salir de la casa, llevé a mi futura suegra a su casa. Antes de bajar del coche, me dijo una vez más: «Decidir una casa a toda prisa trae malos resultados». Yo buscaré más. Forcé una sonrisa y le dije que sí. Pero sentía un peso en el corazón. No quería perder esa casa. Cuando dejé a mi futura suegra y estaba volviendo a casa, sonó mi móvil. El nombre en la pantalla era el de la agente inmobiliaria. Pensé que quizás otra persona estaba interesada en la casa, y asustada, contesté rápidamente. Pero la voz de la agente tenía un tono completamente diferente al de hacía un rato. Con una voz baja y cautelosa, dijo: «¿Por casualidad está con su futura suegra?» «Sí». «Ah, no. ¿Por qué?» «Tengo algo que decirle en privado. No es un asunto para hablar por teléfono. Me gustaría hablar con usted personalmente. ¿Puede pasarse por mi oficina?». Le pregunté cuál era el motivo, y la agente dijo que me lo explicaría cuando llegara. Al principio, me pareció extraño. Después de colgar, me quedé un rato con las manos en el volante, sin poder moverme. Aquella voz baja diciendo que tenía algo que decirme en privado no me salía de la cabeza. ¿Qué asunto sería para que me pidiera volver? Pero la voz de la agente era tan seria que no podía simplemente ignorarla, diciendo que estaba ocupada. No tuve otra opción que dar la vuelta y dirigirme a la oficina de la inmobiliaria. Al llegar, el ambiente era completamente diferente. La gente que me había recibido con una sonrisa de oreja a oreja ya no estaba allí. En su lugar, me esperaba sentada en una silla en medio de la oficina, con una expresión grave. En cuanto me vio, me hizo un gesto hacia la silla de enfrente. «Siéntese aquí, por favor». Su voz era extremadamente baja y seria. Al oírla, sentí un nudo en el pecho. Me senté con cuidado y le pregunté por qué me había llamado. La agente pareció elegir sus palabras, cerrando los labios por un momento, antes de empezar a hablar lentamente. «No sé muy bien cómo decir esto, pero estoy preocupada por usted y pensé que no podía simplemente dejarlo pasar». Me miró directamente a los ojos. Yo la miré con una expresión de no entender qué le preocupaba. La agente suspiró bajito y con una voz cautelosa pero firme dijo: «Señorita, no confíe en esa mujer que vino con usted». «¿Qué? ¿En esa mujer? ¿Se refiere a mi suegra?». Aún sabiendo perfectamente que era mi futura suegra, la agente la llamó esa mujer. Me quedé desconcertada. A pesar de mi expresión, la agente no vaciló, y con una voz aún más baja, reforzó que debía tener cuidado. El aire en la oficina se volvió pesado. Con la voz temblorosa, le pregunté por qué estaba diciendo aquello.
Entonces, la agente empezó a contarme un secreto oculto, y sus palabras me dejaron en shock. La agente respiró hondo, y como si hubiera tomado una decisión, comenzó a hablar. Me contó sobre la verdadera identidad de mi futura suegra. Yo la escuchaba, tensa. Hay cosas que usted no sabe sobre esa mujer. Es una estafadora, y se dedica a las estafas inmobiliarias. De repente, mi mente se quedó en blanco. ¿Estafadora inmobiliaria? Me quedé tan sorprendida que apenas podía hablar. La agente continuó la explicación en voz baja. Dijo que mi futura suegra tenía un agente con el que trabajaba, que hacía parecer que los inmuebles eran legítimos, pero que, en realidad, todo era un montaje entre los dos. Eran personas que engañaban a los demás, desviando el dinero de señales y fianzas cuantiosas. Dijo que ella hacía el contrato a nombre de su propio hijo y, fingiendo que prestaba el dinero que faltaba, complicaba la estructura del contrato, y que, más tarde, cuando aparecían los problemas, el dinero ya había desaparecido y ellos simplemente huían. Al oír las palabras de la agente, la interrumpí, diciendo que no podía ser. Espere un momento. Eso no tiene sentido. Una estafadora. ¿Por qué mi suegra haría algo así? Vamos a casarnos pronto. No me engañaría a mí, su futura nuera, y no hay pruebas de que mi suegra sea una estafadora. Negué con la cabeza. Pero, por dentro, una parte de mí pensaba que quizás fuera verdad. Las casas que mi futura suegra me había mostrado eran todas carísimas, y el hecho de que se hubiera ofrecido a prestar el dinero que faltaba coincidía. Aunque desconfiaba, insistí en que era imposible. La gente me miró en silencio y preguntó: «Usted ha estado viendo varias casas que esa mujer le ha mostrado, ¿verdad? Eran todas casas caras y buenas, ¿cierto? Esa es la forma en que engañan. Hacen que la persona pida el máximo de crédito posible y crean una estructura en la que prestan lo que falta para cerrar el trato. Y, durante el proceso de contratación, el dinero de la señal desaparece». Sentí que me faltaba el aire y no pude decir nada más. Las palabras de la agente eran demasiado específicas y precisas. No podía creer que supiera cosas que yo no le había contado. La agente, viendo mi confusión, suspiró y dijo que ya esperaba que no lo creyera y que por eso se había preparado. Sacó el móvil y, moviendo los dedos rápidamente, como si buscara algo, me mostró una fotografía. Sé que es difícil de aceptar, pero tiene que creerme. Esta es la prueba. En la fotografía estaba mi novio, Javier. Y, a su lado, una mujer desconocida. Parecían bastante íntimos. Abrí los ojos como platos y miré a la agente. Ella dijo tranquilamente que aquella era una víctima de mi futura suegra. Sentí un escalofrío por todo el cuerpo. Mis manos empezaron a temblar ligeramente. La agente explicó que, desde que mi futura suegra entró en la oficina, le pareció familiar. Pero, como trata con mucha gente, pensó que podría ser un error. Sin embargo, cuando yo dije que mi suegra había trabajado en el sector inmobiliario, algo en su mente hizo clic. Se acordó de un caso de estafa inmobiliaria que se le había quedado grabado en la memoria. El rostro de la mujer que había desviado el dinero de la señal y desaparecido se superpuso al de mi futura suegra. En cuanto volvió a la oficina, la agente llamó a la víctima de ese caso y le pidió una fotografía. En la siguiente fotografía que la agente me mostró, estaban Javier, la mujer desconocida y mi futura suegra, sonriendo alegremente. La agente dijo que, al ver esa foto, tuvo la certeza de que era la estafadora. La víctima era, en realidad, la hija de una conocida de la agente. Perdió todo el dinero de la señal, y ellos desaparecieron, dejando a la chica con todas las deudas. La chica sufrió un shock tan grande que se consumió día a día, desarrollando una depresión severa y pasando por un periodo muy difícil. Durante años, no vio a nadie y no salió de casa. Afortunadamente, se había recuperado recientemente y estaba, poco a poco, reconstruyendo su vida. Tragué saliva. El hecho de que mi futura suegra fuera una estafadora era impactante, pero aún más impactante era la idea de que Javier también formaba parte del plan. Con la voz temblorosa, le dije que llevaba 2 años saliendo con Javier y que estábamos preparando la boda, que ya teníamos la finca reservada, la sesión de fotos hecha y las invitaciones impresas. La agente sonrió amargamente y dijo: «Con la otra chica. También salió más de 1 año y preparó la boda». Sus palabras fueron como una puñalada. La agente dijo que eran personas que preparaban sus golpes meticulosamente. Construir una relación larga para ganar confianza era lo básico.
y que podían estar trabajando en 2 o 3 víctimas al mismo tiempo. Su novio puede tener otra mujer. Compruébelo. El silencio en la oficina era sofocante. Yo no podía decir nada. La persona con la que había reído y planeado un futuro durante 2 años. La idea de que todo había sido un plan para engañarme. ¿Qué he estado haciendo todo este tiempo?, pensé, sintiéndome vacía y con las lágrimas a punto de caer. Era una historia difícil de creer, pero no podía ignorarla. Decidí investigar por mi cuenta. Durante varios días seguí a Javier y finalmente conseguí pruebas concretas. Se estaba viendo con otras 2 mujeres. A cada una de ellas le contaba una historia diferente y le hablaba de matrimonio. Mis manos temblaban, pero no lloré. En su lugar, sentí una rabia fría crecer dentro de mí. Organicé todas las pruebas y empecé a investigar también a mi futura suegra. Y confirmé que todo lo que la agente había dicho era verdad. La sensación de vacío se transformó rápidamente en furia. Personas que me usaron para intentar dar un golpe. No podía dejar las cosas así. Ahora era mi turno de devolverles el favor. No actué por impulso. No lloré ni los confronté inmediatamente. En su lugar, con calma, pensé en la mejor forma de vengarme. A través de la agente, me reuní personalmente con la víctima anterior. Cuando nos sentamos frente a frente, sus ojos parecían muy cansados. Pero, en su mirada, todavía había una clara chispa de rabia. Le conté toda mi historia, los 2 años de noviazgo, los preparativos de la boda. Ella me escuchó en silencio y al final asintió y dijo: «Me pasó exactamente lo mismo. Fui engañada por el hombre con el que estás y por su madre». Ella también había estado a punto de casarse. Había avanzado con el contrato de la casa. Y, después de transferir la señal, desaparecieron. Hablamos durante mucho tiempo y llegamos a la misma conclusión. No los perdonaríamos e íbamos a hacerles pagar con la misma moneda. Esta vez, éramos nosotras las que íbamos a tenderles una trampa para engañarlos. Días después, con aire de no saber nada, le dije a Javier: «¿Te acuerdas de esa agente que un conocido me presentó? Esta vez, ha encontrado una casa realmente buena». Hablé con una voz deliberadamente alegre para engañarlo, y me aseguré de pasar la información a mi futura suegra. Dije que esta vez la ubicación era óptima. Todo era bueno, excepto el precio, que era un poco alto. Hablé de forma que mordieran el anzuelo. En realidad, ya estaba todo hablado con la agente. Al oírme, Javier y su madre reaccionaron con desdén. «¿Tan buena? Será en las afueras otra vez, ¿no?», dijeron, con aire de desprecio. Yo lo negué e insistí con una actitud confiada. Entonces ellos, con aire de «vamos a ver eso», me siguieron. Nos encontramos con la agente y fuimos juntos al edificio. Al bajar del coche, la expresión de Javier se endureció ligeramente. Mientras subíamos en el ascensor, me miró de reojo varias veces. Frente a la puerta del apartamento, preguntó en voz baja: «¿Es aquí de verdad?». «Sí, ¿por qué?», respondí, como si nada. Él no dijo nada más, pero las yemas de sus dedos temblaban ligeramente. Con miedo de que Javier sospechara y huyera, la agente inventó una pequeña mentira. Dijo que la chica que vivía allí antes se había mudado y que una pareja joven había entrado, pero que el marido había sido trasladado al extranjero y por eso estaban vendiendo la casa con urgencia. La expresión de Javier se relajó un poco. Así, las puertas del ascensor se abrieron y frente a la casa, la agente llamó al timbre. «Soy de la inmobiliaria. Venimos a ver la casa». Esperamos un poco, pero no se oyó nada de dentro. La agente, muy naturalmente, dijo: «Creo que no hay nadie en casa». Pensando en ello, le pedí el código a la propietaria. Y, con toda naturalidad, tecleó el código en la cerradura electrónica. La puerta se abrió y los 4, yo, Javier, su madre y la agente, entramos. El salón era amplio y estaba ordenado. Javier, inquieto, miraba a su alrededor. En ese momento, la puerta de una de las habitaciones se abrió lentamente. Se oyeron pasos, y alguien entró en el salón. Era la otra víctima. Nos miró y sonrió fríamente. El rostro de Javier se quedó blanco como el papel. Su madre también la reconoció, y sus labios se contrajeron. Al verla, los rostros de Javier y su madre se endurecieron simultáneamente, y casi por reflejo, se giraron hacia la puerta de entrada. Era obvio que querían huir, pero, frente a ellos, ya estaba yo, y a mi lado, la agente, bloqueando el camino.
Javier me miró, atónito. ¿Qué es esto? ¿Tú lo sabías todo? Yo, sin pestañear, respondí que sí. Su rostro se contorsionó por completo. Continué, con frialdad. Si me hubieras amado de verdad, en lugar de preguntarme si ya lo sabía todo, habrías dudado un poco. Pero no, tu reacción confirma que tu intención desde el principio era engañarme. Ante mis palabras, Javier no pudo decir nada. Su madre, con una mirada afilada, me fulminó y preguntó: «¿Cómo te atreves a engañarnos? ¿Desde cuándo lo sabías?» Me reí con desdén. ¿Eso importa ahora? La mentira tiene las patas muy cortas. El hecho de que hayáis huido después de engañar a otros no borra el crimen que cometisteis. Javier intentó agarrar del brazo a su madre para salir, pero la puerta no se abría. Yo me había prevenido, y antes de entrar, había quitado las pilas de la cerradura electrónica, un método simple para inutilizarla. Los rostros de Javier y su madre se pusieron pálidos. En ese momento, la otra víctima avanzó con pasos largos y, sin dudarlo, le dio una fuerte bofetada en la cara a Javier. El sonido resonó en el salón. A continuación, agarró del pelo a su madre y gritó: «¿Cómo pudisteis hacerme esto? Sabéis cómo he vivido estos años por vuestra culpa. Después de engañarme, llegué a pensar en lo peor. Recé tanto para encontraros algún día, y el cielo escuchó mis plegarias. Devolve mi dinero, ya». La agente se apresuró a sujetarla, intentando calmarla. Yo me acerqué lentamente a Javier y a su madre, despeinada, y les mostré mi móvil. En la pantalla estaba el registro de la llamada al 112. ¿Has llamado a la policía? Sí. Quien comete un delito tiene que pagarlo. Para vosotros, se acabó. Aunque no os arrepintáis, mientras cumplís vuestra condena, al menos, durante mucho tiempo, no podréis volver a hacer esto. Y, con toda mi fuerza, le di una bofetada en la cara a Javier. El sonido fue aún más fuerte que el anterior. Esto es el precio por haberme usado e intentado engañar, dije. Poco después, se oyó la sirena de un coche de policía acercándose. Sonó el timbre, y cuando la policía abrió la puerta, los rostros de Javier y su madre se derrumbaron por completo. Yo, con toda la calma, entregué todas las pruebas que había reunido. No había escapatoria. Los dos fueron llevados por la policía. Hasta el final, intentaron resistirse, pero el juego ya había cambiado. La investigación prosiguió y, con el testimonio de la víctima y las pruebas recogidas, los dos fueron finalmente castigados. Fueron juzgados y actualmente están cumpliendo pena de prisión. No se recuperó todo el dinero, pero la víctima consiguió recuperar una parte. Me cogió la mano y llorando me dio las gracias. Cuando todo se resolvió, le agradecí inmensamente a la agente, diciéndole que había sido mi salvadora, y quise recompensarla con lo que podía. Ella se negó rotundamente, diciendo que no era necesario, pero yo no podía simplemente dejarlo pasar. Así, volví a mi vida normal. 2 años. Un sentimiento que creí que era amor. Un futuro que creí que era un matrimonio. El hecho de que todo hubiera sido un montaje planeado fue difícil de aceptar durante un tiempo, y me sentí vacía y deprimida. Pero con el tiempo decidí pensar así. Tuve una lección de vida que ningún dinero puede pagar. Afortunadamente, no perdí mi dinero, ni me convertí en una víctima legal. Si hubiera tardado un poco más, quizás estaría, como la otra víctima, viviendo en sufrimiento durante años. Solo el hecho de haber evitado eso ya es una enorme suerte. Ahora, estoy lentamente reorganizando mi vida y viviendo bien. Confiar en las personas no es fácil, pero, con este incidente, si alguien está en una situación similar a la mía, no lo dude, desconfíe. Como dice el refrán, más vale prevenir que curar. Dudar no es un delito, es un escudo que nos protege. Gracias por haber escuchado mi larga historia hasta el final.